Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias al Señor por un tiempo más que nos permite estar a través de estos medios para adorar y glorificar su nombre. A pedir que inclinemos nuestros rostros y pongamos en las manos del Señor este tiempo. Pidámosle a Él que nos ayude, que nos bendiga a través de su palabra y que podamos aprender lo que vamos a estudiar esta noche. Padre, gracias te vamos a dar. Te damos, Señor, en esta hora por tu inmenso amor, por tu grande misericordia, Señor. Porque eres Dios de amor y Dios, Señor amado, que tienes cuidado de tus hijos en esta hora, Padre. Venimos presentando este tiempo delante de ti, pidiéndote, Señor, que seas tú bendiciendo todo lo que vamos a hacer en esta hora. Bendice, Dios, a cada uno de mis hermanos que van a estar viendo este video, Padre Celestial, los que van a escuchar tu palabra, nuestros amigos, Dios, que escuchan también tu palabra, puedan ellos ser bendecidos, Señor, a través de ella. Bendice a cada uno. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo en esta hora tome el control de todo lo que vamos a hacer. Pedimos, Señor, tu protección, tu respaldo, Dios, para que todo salga, Señor amado, de acuerdo a tu voluntad. Tú eres Dios, Señor, que tienes cuidado de todo. En esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudando a cada uno de mis hermanos. Padre Celestial, los que van a estar viendo puedan entender. Te lo suplicamos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Le voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 16, versículo 13 al 19. Vamos a leer para gloria de nuestro Dios. Así es. Mateos, capítulo 16, versículo 13. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Lo tenemos ya, de lectura de la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios. Quiero predicar bajo el tema, Cristo fundó una iglesia llena de poder. Gloria sea al Señor. Cristo fundó una iglesia llena de poder. Y aquí vemos, hermano, cómo empieza la conversación de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos y les hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes oían ellos que decían que era el Hijo del Hombre? Y todos le decían que algunos pues eran Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Pero Jesús les hace la pregunta, ¿verdad? ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Y Pedro pues da la confesión y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Estas palabras, hermanos, han traído, pues, cuando Jesús le dice que Dios, pues, se lo había revelado. Pero más adelante el Señor dice unas palabras a Pedro que ha traído confusión a mucha gente y hasta incluso controversia. Pero quiero enfocarme ahorita en estos versículos 18, donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Gloria sea al Señor. Aquí el Señor le estaba dando una palabra o diciéndole a Pedro que él era una piedra, una piedrecita. La controversia que hay en estos tiempos sobre este versículo, que muchos creen que Jesús le estaba diciendo que él iba a fundar la iglesia sobre Pedro, o que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia. Cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro, tú eres una piedrecita. Y cuando él le dice sobre esta roca, se estaba refiriendo a él mismo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta mañana tuve una conversación con un muchacho acerca de este tema. Y él pues me decía que Pedro es el fundamento de la iglesia. Le digo yo, si un hombre, un ser humano fuera el fundamento de la iglesia de Cristo, ya no existiera la iglesia. Porque no puede estar fundamentada en un hombre carnal, en un hombre mortal, ¿verdad? La iglesia tiene que estar fundada en Dios mismo, en Cristo Jesús, ¿verdad? Le explicaba a este señor yo que Cristo, pues, Jesús cuando anduvo en la tierra, era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces, no podía él decirle que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, porque Pedro no tiene el poder para sostener una iglesia en el aspecto de darle poder, de darle autoridad, de darle, hermano, su Espíritu Santo para que la dirija, ¿verdad? Entonces, no podía estar Pedro ser, hermano, el fundamento de la iglesia. No podía ser así. Entonces, cuando él le dijo sobre esta roca, sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hace el cambio. A Pedro yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro significa una piedra. Y él pues, y sobre esta roca, o sea, hace un cambio cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Se estaba refiriendo a él. Y para que nosotros entendamos, hermano, hay algunos versículos donde habla de que Cristo es la roca. Que Cristo es la roca de los siglos, ¿verdad? La roca, pues, en quien podemos confiar. Pero quiero poner esto cuando dice Pedro, piedra, que significa Petros, significa una piedra, y Petra significa una peña grande, una roca. Entonces no podía pues estarse refiriendo a Pedro. En Efesios 2:20 habla acerca del fundamento. ¿De quién es el fundamento, verdad? Dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Habla y dice aquí el apóstol Pablo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, aquí está hablando de que esa roca, hermanos, donde debe de estar edificada la iglesia, nuestro fundamento, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Si usted lo ve también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice ahí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. Está hablando allá cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, hermanos, y de la roca que fluía el agua que ellos tomaban, ese era Cristo mismo. Por eso podemos entender que cuando Cristo estaba hablando sobre esta roca, estaba refiriéndose a Él mismo. No podía referirse a un hombre, no podía dejar fundamentar su iglesia en un hombre lleno de defectos, hermanos, porque el ser humano, por mucho que haya sido entregado a Dios, por mucho que haya sido, hermano, sometido al Señor, siempre el ser humano va a tener errores. Desde que conocemos, hermano, a la historia de Abraham, de Jacob, de Isaac, Moisés, todos los profetas, todos cometieron errores cuando le servían al Señor. Entonces eran hombres llenos de defectos como cualquier otro de nosotros. Entonces Dios no podía fundamentar su iglesia sobre un ser humano, porque sabe que iba a fallar y que no iba a poder, hermanos, ser el fundamento de la iglesia del Señor, de algo que es poderoso, hermano. La iglesia de Cristo Jesús es un ente espiritual poderoso que no lo han podido detener jamás las fuentes del maligno. Y vemos nosotros que la iglesia no es un lugar, hermano, o grupo de personas que como algunos nos llaman, sin oficio, ¿verdad? Personas que no tienen nada que hacer y se reúnen para pasar el tiempo, se reúnen para perder el tiempo. No, hermanos, la iglesia o el cuerpo de Cristo son personas que están bien ocupadas. Jamás, hermanos, puede decir que estamos, que no tenemos nada que hacer. Es más, deberíamos ser los más ocupados del mundo. Porque además de que trabajamos en el área secular, trabajamos en el área espiritual. Entonces somos personas bien ocupadas en el aspecto de que siempre estamos trabajando, haciendo algo para la obra del Señor. No podemos ser personas, hermanos, vagos como mucha gente nos tienen a nosotros. Somos personas que sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Hermanos, la sociedad debe ver a la iglesia como la gente a quienes ellos pueden acudir también cuando tienen una situación difícil, porque la iglesia los puede acercar a Cristo. Hermano, la iglesia no es el edificio donde nos reunimos, la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Por eso no podíamos estar fundamentados en Pedro, porque el fundamento de Pedro no iba a ser como el fundamento de Cristo. El fundamento de Cristo no tiene fin, hermano, no tiene principio, no tiene fin. Ya Pedro ya no está con nosotros, pero Cristo está a través de su Espíritu Santo. Cristo sigue con nosotros. Entonces no podía estar, hermano, fundamentada la iglesia en un ser humano. Por eso tenemos que entender esto. Gloria sea al Señor. Pedro hace referencia a algunas de estas cosas, hermanos, de quién era Cristo. Mismo Pedro se pone a hacer, no hubiera tanta confusión si la gente estudiara la palabra del Señor. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 4 de Hechos, versículos 11 y 12. Miren lo que dice ahí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire qué precioso, cómo él lo explica. ¿Quién era Jesús? ¿Verdad? Era la cabeza del ángulo, donde el fundamento de la iglesia es en Cristo Jesús. Y él explica otra cosa, porque si Pedro hubiera sido el fundamento de la iglesia, nuestra salvación estuviera fundamentada en Pedro. Nuestra salvación ya no estuviera en Cristo Jesús, sino que por medio de Pedro, porque él fuera el fundamento de la iglesia, si es que él fuera. Miren lo que dice el versículo 12 ahí mismo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Mira qué precioso es, ¿verdad? Queriendo, aquí el mismo apóstol Pedro, queriendo decir, no hay otro nombre que se le haya dado al ser humano para que lo siga. No hay otro nombre que se le haya dado al ser humano para que confíe y crea en él. Aquí está hablando claramente, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Si Pedro fuera la cabeza de la iglesia o el fundamento de la iglesia, nosotros viniéramos a Pedro, no a Jesucristo. Pero nosotros venimos a Cristo Jesús para salvación, porque Él es el que salva, Él es el que, y al nosotros, hermanos, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pasamos a ser parte del cuerpo de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces no podría ser Pedro la cabeza o el fundamento de la iglesia. Yo creo que sobre esto, hermano, hay muchas situaciones, ¿verdad? Porque cuando le dice al Señor, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es la primera vez que oímos, hermanos, hablar de la iglesia, que se pronuncia la palabra iglesia, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, o en la Biblia más que todo. La iglesia toda, hermano, se le dio poder por parte de Jesucristo. O sea, no le estaba diciendo a Pedro, tú vas a dar fuerza y poder a esta iglesia, a mi cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermano. Mire lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Cuando dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, aquí hay una palabra poderosa. Yo no sé si usted lo va a poder entender esto, pero yo sí lo entiendo. Porque aquí me está diciendo sobre, y las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Usted entiende los ataques que ha recibido la iglesia de Jesucristo? ¿Usted entiende, hermano, cuánto han querido el enemigo hacer desaparecer la iglesia y nunca ha podido? Si la iglesia hubiera estado fundamentada en Pedro, ya a tiempo la hubiera desaparecido. Pero como está fundamentada en Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, jamás, hermano, va a poder ser, hermano, desaparecido la iglesia como han querido. Me decía esta persona este día y me dice, ¿y quién fundó su iglesia? Le digo yo, pues la fundó Cristo. Porque quería ir ya por otro lado. Le digo, mire, la iglesia la fundó Cristo, las religiones la fundó el hombre. Son dos cosas muy diferentes. Iglesia y religión son dos cosas muy separadas, hermano. La iglesia es una cosa, la iglesia somos nosotros los que hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador. No es iglesia el nombre que le hemos puesto, por ejemplo, a la congregación, ¿verdad? Nosotros somos una congregación, pero el grupo de personas es una congregación, pero nosotros somos iglesia de Jesucristo. Todo el que confiesa a Cristo es parte de la iglesia, de la familia de Jesucristo. Entonces podemos venir nosotros a decir que nosotros, hermanos, esta palabra que dice aquí, las puertas del Hades, aunque se levante el enemigo, hermanos, contra nosotros, con poder, que venga con gran fuerza contra nosotros, la Biblia dice, y las puertas del Hades, el mismo infierno se va a levantar contra la iglesia. El mismo infierno va a querer venir contra la iglesia, pero dice que aún vengan con todo, ellos no van a prevalecer. Es más, la iglesia está llamada a derribar las puertas del infierno. La iglesia está llamada a derribar los ataques del infierno. La iglesia está llamada, hermano, a atacar al mismo enemigo. Nosotros no estamos, hermanos, como un pueblo que debe de estar
en humillación todo el tiempo, en el aspecto de que le tengamos miedo a todo lo que se está moviendo, a todo lo que vemos que se mueve en el mundo. La iglesia lo que tiene que hacer es orar con autoridad y pedirle a Dios, hermano, fuerza, y pedirle a Dios que nos dé inteligencia y sabiduría para ayudar a las personas, aquellas que no conocen a Dios, porque a través de nosotros ellos van a poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. El problema es que la iglesia se vaya a encuevar, hermano, como hizo Elías en aquel momento que sintió temor, que sintió aflicción, que sintió terror y mejor se fue a esconder, ¿verdad? Entonces el Señor lo llama y le dice: ¿qué haces aquí en esta cueva, Elías? Así nos puede decir a nosotros si nosotros no tomamos la responsabilidad que debemos de tomar. Nosotros somos la iglesia de Cristo, nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra, por lo tanto nosotros no podemos huir, no podemos andar escondiéndonos, no podemos andar llorando, hermano, en las calles, porque nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Yo no sé si usted me va a entender esto. Tal vez no se había puesto a pensar de esta manera. Pero Dios obra a través de su iglesia, hermano, para ayudar a las personas, para salvar a los demás, para acercarlos a Cristo. Nos usa a nosotros para hablar la palabra a aquellos que necesitan, para orar por aquellos que necesitan, para hablarle alguna palabra de aliento a aquellos que necesitan. Eso es la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia. Hablamos, hermanos, con convicción de que lo que estamos hablando no es algo que pensamos porque está en la Biblia. Lo sabemos que es la palabra de Dios y tenemos la convicción, la certeza de que es la palabra de Dios y que Dios, hermano, va a apoyar lo que nosotros hablemos porque somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido fundados en Cristo Jesús. Por eso hay que entender esto. Las puertas del Hades aquí representan, hermano, una fracasada ofensiva contra la iglesia. La iglesia sobrevivirá a todos los ataques que se le hagan. ¿Cuántos no trataron de hacer desaparecer a los cristianos, hermano, en el primer siglo? Y aún, hermano, después, cuando ya la religión empezó, se trató de hacer desaparecer a los cristianos, pero jamás pudieron, porque son la iglesia de Cristo. Puede morir uno, puede matar a uno, pero nace otro, hermano, que Dios levanta con poder, para que predique, para que hable, para que dé testimonio de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y las demás personas pueden escuchar y se acerquen al Señor. Todo esto, hermano, es poder de Dios. Todo esto es el poder que la iglesia tiene. No es un poder físico que vamos a ir contra las personas, que vamos a ir contra aquellos que no nos quieren a nosotros. No. Es un poder espiritual que está en nosotros, que cuando nosotros hablamos, hermanos, y recordamos al enemigo, a Satanás, y que Jehová lo reprenda, que nosotros somos el pueblo de Dios, Él tiembla, y que sabemos que cuando le mencionamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él va a huir. Gloria sea al Señor. Yo no sé si usted lo cree, pero mira lo que dice Lucas capítulo 10. Versículo 17. Porque cuando se menciona el nombre de Jesús, hermano, usted no está mencionando cualquier nombre. Usted está mencionando el nombre de aquel que lo derrotó en la cruz. Usted está mencionando el nombre de aquel que es todopoderoso. Usted está mencionando aquel nombre que es sobre todo nombre. Aquel nombre, hermano, que todo lo puede. Miren lo que pasó aquí en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, o sea, les doy poder, les doy autoridad de agollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mira qué precioso es. Cuando nosotros vemos, cuando yo le estaba diciendo que el enemigo, cuando oye el nombre de Jesús, cuando oye que se está
está enfrentando al cuerpo de Cristo, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, hermano, y sabe que Cristo va a defender a su iglesia, hermano, él va a tener que huir. Por eso le digo, no podía estar fundada la iglesia en un hombre humano, carnal, porque no iba a poder, hermano, no tenía la autoridad que Cristo tiene sobre Satanás, ¿verdad? Y esto es que hay que entender, porque si un hombre podía tener ser el fundamento de la iglesia, hermano, ¿cómo iba a destruir o a derrotar a Satanás? Jesucristo lo derrotó, hermano, y cada vez que se le menciona el nombre de Jesucristo, los demonios tiemblan. Cuando se le menciona el nombre de Jesucristo, por ejemplo, los discípulos le decían, aún los demonios se nos sujetan. Habían sido mandados a predicar la palabra, habían sido mandados, hermanos, de dos en dos a ir donde había necesidades, a orar por los enfermos, a sanarlos. Y ellos venían contentos porque cuando mencionaban el nombre de Jesús, dice que aún los demonios se sujetaban a ellos. Y el Señor les dice, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Porque muchas veces, hermano, hay personas que están siendo gobernadas por Satanás, y cuando llega un cristiano con la palabra del Señor, con la palabra de autoridad, hermano, y se la predica, y le predica el evangelio de salvación a esa persona, hermano, y Satanás es quitado del corazón de esa persona y entra en su Espíritu Santo, hermano, a gobernar esa vida. Pero el Señor les decía, yo lo veía que caía, hermano, como un rayo, derrotado. Pero les decía también, pero no se maravillen de estas cosas, porque cuando Dios usa a las personas, hermano, podemos caer en el error de pensar que las cosas pasan por nosotros. Y Él les decía, mire, no se maravillen de esto, maravíllense más de que su nombre esté escrito allá en el cielo, porque eso es lo más importante para nosotros. Y el Señor les decía, yo les doy autoridad, les voy a dar una autoridad, hermano, a ustedes les decía, de ahollar serpientes y escorpiones. O sea, le estaba diciendo, mira, cuando habla de serpientes y escorpiones, le estaba hablando de demonios que se mueven, hermano, y que la iglesia tiene autoridad para ir contra ellos. La iglesia tiene autoridad para orar, hermano, con esa autoridad para que ellos, hermanos, se vayan de cualquier lugar, de cualquier casa, de cualquier persona. Lo que pasa es que los cristianos en este tiempo, hermano, hemos perdido esa autoridad muchas veces. Hay personas que no es que tal vez lo hayan perdido, sino que sienten temor hasta de orar por una persona que esté endemoniada. Cuando se llaman las personas al altar para orar, hay personas que les da temor pasar, porque lo que andan ellos tienen miedo que se les manifieste. Lo mismo que ellos andan, les pone ese temor, porque lo que andan adentro siente el temor de pasar al frente. Entonces estas cosas debemos de entenderlas nosotros. Jesús les estaba diciendo, miren, yo les doy autoridad de ahollar serpientes y escorpiones, les doy potestad, es una autoridad, un derecho que nadie te lo puede quitar si tú estás sometido al Señor. Si tú buscas de Dios, te sometes al Señor. Pero este es el problema que está sucediendo en estos tiempos. La iglesia no le gusta congregarse. A los hermanos no les gusta, hermanos, escuchar la palabra del Señor. No les gusta cantar himnos. Están en los cultos muchas veces, hermanos, y no abren la boca ni para decir un gloria a Dios. Pero cuando sabemos que Dios nos ha dado autoridad, nosotros, hermanos, tenemos que someternos y llenarnos cada día más de ese poder de Dios, llenarnos más cada día, hermanos, de esa presencia, porque es la presencia que hay en nosotros, es la que hace ahuyentar a los enemigos. No es una fuerza que nosotros hagamos, no es una fuerza que nosotros tengamos, porque el poder de Dios ha entrado en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es que tenemos esa autoridad. Y esa autoridad, hermano, hay muchas personas que se dicen ser cristianos que ya no la tienen, porque la vida que están viviendo es una vida que desagrada al Señor. Gloria sea a Dios. Sé que ahora tal vez no le guste esta enseñanza, pero la verdad que aquí le estaba diciendo el Señor.
Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza, oiga bien, hermano, hay que entender esto, contra toda fuerza del enemigo, cualquier artimaña que use el enemigo para atacarnos a nosotros, cualquier situación que él use, cualquier, hermano, método que él tenga, cualquier, hermano, fuerza que él utilice para venir en contra de nosotros, el Señor estaba diciendo aquí, yo le doy potestad sobre eso, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y yo he visto cristianos, personas, ser liberados de un demonio, pero inmediatamente se mete en otro. Pero cuando se dice, hermano, que un cristiano no puede ser endemoniado, porque si yo tengo el Espíritu Santo, no puede haber un demonio en mí. Pero porque hay personas que dicen ser cristianas y les suceden cosas así. Le voy a decir por qué. Porque andan viviendo una vida de apariencia. Dicen ser y no son nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Un demonio puede, dice la Biblia, que unos muchachos fueron a orar por un endemoniado y el demonio los arañó todos y los dejó desnudos y tuvieron que salir huyendo. Por aquellos que no creen, ¿verdad?, que los demonios se mueven en los aires. Hay fuerzas que se mueven en los aires que nosotros no los miramos, hermano. Pero hay una fuerza en nosotros que Dios ha depositado, un poder, el Espíritu Santo en nosotros, que no deja que esas fuerzas del maligno se acerquen a nosotros. Dios le estaba diciendo, le doy potestad, eso quiere decir autoridad. No es, hermano, que nosotros vamos a andar teniendo miedo. Hay gente que oír o ve una calavera y dice, uy, y se asusta. O ve algo y se afligen porque ven cosas, hermano, ya no digamos si le enseñan una película de terror, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir yo, la iglesia tiene autoridad, hermano. Y imagínense si un cristiano se asusta de una cosita de esa, ¿qué autoridad puede tener cuando una mujer le esté hablando como que es hombre? Que hay un demonio en esa persona. Son personas que van a salir corriendo, por eso tenemos que tomar lo que Cristo dijo. Pero es necesario someternos a Dios. Es necesario que cada día más nos llenemos de su presencia. Es necesario que cada día más busquemos de su presencia. Pero si nosotros, hermanos, no estamos tratando de buscar de Dios y hermanos, solo nos conformamos cuando escuchamos, no estudiamos la Biblia, solo nos conformamos cuando escuchamos un mensaje, hermano, por un ratito. Y a veces son mensajes, hermano, hay gente oyendo mensajes en internet de gente que no conoce, que a veces son hasta católicos. Hay que tener cuidado en esto. Nosotros somos evangélicos cristianos. Creemos, hermano, en lo que Cristo dijo. Yo creo que Dios le ha dado autoridad a la iglesia. Yo sé que Dios le ha dado autoridad a la iglesia para ir contra toda clase de acechanzas del enemigo. Pero si nosotros no lo creemos, vamos a estar dudando todavía. Aquí en el versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia misma aquí, hermano, puede ser presentada como tomando la ofensiva y saliendo victoriosa. O sea, no todo, hermano, dicen que un ejército que está en sus posiciones esperando el ataque, es más posible que sea derrotado que aquel que toma la iniciativa y va y ataca primero, y ataca antes de ser atacado. La iglesia, hermano, eso es lo que tiene que hacer. Siempre estar orando y siempre estar, hermano, recordándole al enemigo a quien nosotros servimos. Al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso, al Dios de los ejércitos celestiales. A ese Dios nosotros servimos. Y así, hermanos, podemos ir en contra de cualquier fuerza, demoníaca que se mueva. La iglesia tiene que entender que tiene poder para
para orar por los enfermos. La iglesia tiene que entender que tiene autoridad para orar por situaciones que se están moviendo, se mueven en el mundo. La iglesia tiene que entender que tiene autoridad para ir en contra de cualquier ataque del enemigo que se esté moviendo, hermano. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Por eso hay muchos jóvenes perdiéndose, porque la iglesia no está haciendo su trabajo muchas veces. Por eso es que vemos iglesias, hermanos, aún jóvenes cristianos que sus padres saben que andan haciendo cosas que no deben de hacer y se hacen, hermanos, los disimulados, los entendidos, para que sus hijos, hermanos, no se les vayan de la casa. Más aquí, hermanos, tenemos que entender que Dios nos dio autoridad para ir en contra de esas cosas, orar por nuestros hijos, orar por los jóvenes, orar por los niños, mantenerlos cubiertos, hermanos, con la sangre de Cristo, mantenerlos, hermanos, siempre pidiendo el poder de Dios, de protección sobre ellos. Todo el tiempo debemos de estar, esta es la autoridad que Cristo nos dio a nosotros. Tenemos que entender que hay cosas que nosotros no las estamos viviendo porque nos ha faltado sometimiento al Señor. Nos ha faltado sometimiento a la palabra del Señor. Nos ha faltado creer que somos un pueblo especial. Nos ha faltado, hermano, entender que nosotros no somos un pueblo cualquiera aquí en la tierra. Yo le digo esto, hermano. Mire, después de Dios Padre, después de Dios Hijo y después de Dios Espíritu Santo, es la iglesia. La iglesia tiene el poder. La iglesia ha sido dotada de poder, de autoridad. La iglesia tiene que hacerse ver, notar en la tierra. La iglesia tiene que hacerse oír en la tierra. La iglesia, hermano, tiene que predicar la palabra con autoridad. La iglesia tiene que hablar, hermano, con autoridad la palabra del Señor. Hermano, no podemos callarnos los tiempos que estamos viviendo. No podemos seguir viviendo una vida pasiva. No podemos seguir viviendo una vida, hermano. Si hoy no oí palabra de Dios, no importa. Si hoy no leí la Biblia, no importa. Si no canté un canto de alabanza, no importa. Si no dije no saqué una palabra de alabanza para mi Dios este día, no importa, porque así se van enfriando. Pero aquel que sabe que hay autoridad sobre él y sabe la responsabilidad que hay sobre su vida, ese se mantiene activo y sigue buscando del Señor. Y le dicen, mire, mañana vamos a estar escuchando palabra de Dios. Se preocupa por estar. Si le dicen, mañana vamos a estar haciendo algo para el Señor, se preocupa por participar, porque el que está encendido y entiende que hay una autoridad sobre él y entiende que también tiene una responsabilidad que Dios se la ha delegado como hijo de Dios, tiene que estar activo. Lastimosamente muchos no creemos esto. Por eso hay gente que le llama a uno, ore por mí porque me siento así, me siento triste, me siento afligido, me siento desanimado. Un cristiano tiene que estar motivado todo el tiempo, hermano. Yo sé que a veces pueden llegar pensamientos a nuestra mente que nos pueden hacer sentir tristes, pero acordémonos quiénes somos nosotros. Acordémonos quiénes somos aquí en la tierra. Y si la iglesia se desanima, ¿a quién van a acudir la gente aquí en la tierra? ¿Por qué la gente llega a Cristo? Porque la iglesia los acerca a Él. Y si la iglesia se desanima, y si la iglesia se esconde, si la iglesia baja la voz, si la iglesia no se deja notar, Dios le estaba diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Queriéndole decir, la iglesia tiene un poder que va a derrotar, va a ir caminando, avanzando, y los obstáculos que el enemigo ponga van a ser derribados, hermano. Gloria sea al Señor. Por eso el Señor les decía, y aquí os doy potestad de ahollar serpientes y escorpiones. Un poder que se ha puesto sobre la iglesia. Una autoridad que no la tiene ningún gobernante del mundo, hermano. Una autoridad que no la tiene ningún ejército del mundo. Solo la iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que entenderlo, tiene que creerlo, hermano.
Gloria sea al Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Porque, hermano, quiero decirle algo. Se avecinan cosas más peores que las que estamos viviendo. Se avecinan cosas más difíciles. Y muchas veces los que estén bien sometidos al Señor van a poderlas soportar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer quiénes somos nosotros. ¿Qué autoridad hay sobre nosotros? ¿Qué responsabilidad también eso trae sobre la iglesia? Una responsabilidad social. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de amor. Gracias, Dios, porque nos haces entender quiénes somos nosotros. Una iglesia de poder. Una iglesia que no fue llamada para esconderse. Una iglesia que no fue llamada para estar con la boca cerrada. Una iglesia sobre la cual hay autoridad. Una iglesia sobre la cual hay responsabilidad social también. Padre, bendice a tu iglesia y despierta a aquellos que se están durmiendo, Dios. Señor amado, que entendamos que esta es una responsabilidad, que pongamos las cosas, cada cosa en su lugar, las prioridades bien establecidas, que es primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Cuando ponemos esos principios, vamos a ver el poder de Dios obrando sobre nuestras vidas. Y vamos a sentir la autoridad que Dios nos ha dado. Cuando haya sometimiento, cuando haya búsqueda del Señor, cuando haya también obediencia a la palabra. Padre, gracias te damos en esta hora. Porque tú, Señor amado, siempre nos hablas en nuestra vida. Señor, tu palabra ha sido predicada. Los que la han escuchado, Dios, puedan, Señor amado, entender que hay una responsabilidad, que debemos ser fuertes en los tiempos que se nos avecinan. Señor, que tú estás pronto a llevar a tu pueblo. Pero antes de que eso suceda, van a venir situaciones que la iglesia va a tener que pasar. La palabra dice que son principios de dolores, Señor. Aflicciones, guerras, terremotos, hambre, pestilencias. Ya las estamos empezando a ver, Padre. Y nosotros creemos que el tiempo está cerca. Ayúdanos a que haya un avivamiento en nuestras vidas. Hablar más tu palabra. Hablar más que tú eres Dios de poder. Anunciar más que tú estás pronto a venir, que tú quieres salvar a todo aquel que se acerque a ti. Bendice a mis hermanos, a los jóvenes, a los niños, Señor. Que tu cerco de protección no sea parte de nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos, Dios les bendiga. Sé que es privilegio grande estar esta noche, haber predicado la palabra. Espero les sea de bendición y atienda lo que Dios nos dice. Dios me les bendiga y adelante.